cuando tienes 48 años y crees que lo has entendido todo, el trabajo, el dinero, incluso el desarrollo personal, no esperas que alguien de 25 te desmonte toda la estructura. Pero eso es lo que hizo ella. Entró como quien no busca nada, ligera, curiosa, imprevisible. Y yo ya tenía varios años de aprendizaje emocional. Estaba convencido de que sabía amar mejor que nunca. Pero era un error enorme. No sabía amar. Sabía entregarme. Y eso no es lo mismo. Empezó como sexo y era perfecto, de esos cuerpos que se entienden sin hablar, donde cada respiración tiene un ritmo compartido. Pero debajo del placer había algo más oscuro, una necesidad de fusión. Cada vez que me miraba sentía que la vida tenía sentido, cada vez que se alejaba sentía que dejaba de tenerlo. Y entonces no lo veía, pero ya estaba perdido. No fue ella quien me atrapó, fui yo el que necesitaba que alguien me salvara de mí. Pero claro, no me di cuenta de eso en aquel momento, de que necesitaba que me salvaran de mi soledad, de mi historia, de ese eco que te recuerda que aunque todo funcione, hay un hueco, hay un vacío. Y ella, sin saberlo, encajó justo en ese sitio. El infierno empezó el día que me dijo que yo era demasiado mayor. Tenía la misma diferencia de edad con ella que cuando empezamos, pero de repente ese número se convirtió en una frontera y yo no lo entendía. Si algo iba bien, ¿por qué detenerlo? Me quedé colgado de ese no entiendo y ese no entiendo se convirtió en una espiral porque ella volvió y desapareció y volvió otra vez y cada regreso era como un chute enorme y cada desaparición un síndrome de abstinencia, pero yo no sabía que era un síndrome de abstinencia. Y nadie te advierte de que el amor puede activar los mismos circuitos cerebrales que una droga. Yo lo viví en mis propias carnes. Cuando se iba mi cuerpo temblaba, la mente inventaba explicaciones y mi alma me pedía otra dosis. Y durante años creí que lo mío era amor, que el dolor que sentía era la prueba de que amaba de verdad, que esa montaña rusa era intensidad y no desequilibrio, pero era adicción. Yo no amaba, necesitaba. Hola, soy tu amigo Alberto y te quiero dar la bienvenida a este episodio tan íntimo del podcast de Alberto Cartier. Hoy te voy a contar una de las diferencias más importantes que he aprendido entre saber amar y necesitar que alguien rellene tus huecos, tus vacíos, tus carencias. Es una experiencia profundamente personal de la que me has oído hablar brevemente en distintos episodios, pero hoy te la traigo entera, porque nos pasa a muchos o nos ha pasado a muchos, o a lo mejor te está pasando a ti ahora mismo, que no eres capaz de distinguir entre lo que es el amor de verdad, que te tiene que sostener, que te tiene que aupar, que te tiene que sentar bien, y lo que es esa necesidad de que alguien te ame. Y son cosas diferentes, y lo vamos a ir viendo a través del episodio de hoy. Si eres miembro de la familia del podcast de Alberto Cartier, te quiero dar otra vez la bienvenida. Muchas gracias por tu confianza, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Y si eres nuevo, también te quiero dar la bienvenida, porque que hayas cogido este episodio me dice mucho de ti. Me dice que estás buscando herramientas, que estás buscando experiencias, que estás buscando crecer y que estás mirando hacia tu interior para entender cosas que son muy difíciles de entender y para sanar cosas que ya toca sanar. Como te decía, yo pensaba que estaba amando profundamente, totalmente entregado, pero no era amor. Era desequilibrio, era adicción. Yo no amaba, yo necesitaba. Y llegó una noche, no una de las peores, una más en medio de los ciclos estos donde me dejaba, me bloqueaba, me hacía ghosting, volvía. Una noche donde había silencio, donde había oscuridad, donde el móvil no decía nada. Y sentí el vacío, no el vacío filosófico ese que sentimos a veces, el vacío físico. Esa sensación de que la vida ha perdido textura, de que respiras pero que no hay aire, que vives sin motivo. Y yo quería dejar de sentir eso. No quería morir, quería dejar de sentir eso. Y tuve ese pensamiento que he compartido contigo alguna vez, porque notaba ese frío, ese silencio, ese miedo, ese dolor que me hacía hacerme un ovillo en el pasillo de casa yo solo. Y el pensamiento que llegó es, si no lo hago, si no dejo de sentir dolor acabando con mi vida, tengo que encontrar otra forma de salir de ese dolor. Y ahí empezó mi renacimiento, ahí empezó mi vuelta. No fue una epifanía luminosa, no hubo trompetas, fue el cansancio absoluto, la rendición, el ya está, ya no más. Y los días siguientes y las semanas siguientes fueron una mezcla de desorientación y lucidez. Andaba como con un cuerpo prestado. Dentro había una grieta nueva. Y no hacia abajo, sino hacia adentro. Y me veía a mí mismo con una claridad enorme. O sea, un hombre adulto que había convertido a una mujer en su fuente de oxígeno. Y eso no es amor.
Eso es miedo, eso es dependencia. Y entendí que no la necesitaba para vivir. La quería, pero quería algo que no existía. Quería volver a ese primer instante donde todo encajaba. Y no era ella, era la sensación de ella, como un adicto que persigue de nuevo su primer subidón. Y durante meses lo único que conseguía hacer fue resistir la tentación de volver a escribirle. Y cada vez que lo conseguía, como que recuperaba un trocito de mí. Y aprendí a diferenciar la necesidad del deseo, a escuchar el cuerpo sin dejar que decidiera el corazón, a dejar de justificar el dolor. Un día me desperté y no me dolía igual. Y no era porque lo hubiera olvidado, porque pensaba en ella todos los días, sino porque ya no lo necesitaba para sentirme vivo. Había vuelto a ser suficiente. Y esa relación me rompió, fue la relación más dolorosa que he tenido en mi vida. Pero también me enseñó cosas que no había visto nunca, me enseñó el punto exacto donde el amor se convierte en dependencia, donde el te quiero se transforma en sálvame. Y entendí que solo podía acompañar a otros si pasaba por ese fuego, si pasaba por esa noche oscura, porque no hay teoría que te prepare para el vacío de sentir que sin el otro no eres nada. Y solo atravesarlo te da esa verdad. Y la mía fue esta: amar no es perderte, es encontrarte mientras eliges compartirte. Te lo repito, amar no es perderte a ti mismo. Es estar contigo, respetarte, encontrarte, mientras eliges compartir una parte de ti. Y años después conocí a alguien con quien pude elegir, sin necesidad, sin urgencia, con un amor adulto, sereno, consciente, no la luz que te deslumbra, sino la que te da calorcito por dentro. Y cada vez que hablo de apego, de dependencia o de vacío, vuelvo ahí. Y no es para revivirlo, es para recordar que el amor sin libertad no es amor, es miedo con una buena puesta en escena. Esa fue mi lección, que no necesitas que nadie te complete, solo necesitas aprender a no huir de ti cuando estás solo, porque cuando no huyes ya no necesitas que nadie te salve. Porque hay veces que cuando dices te quiero, en realidad estás diciendo no me dejes morir. Porque hay amores que no salvan, que consumen, y hay relaciones donde no estás amando, estás intentando no desaparecer. Y sé que suena un poco dramático y exagerado, pero si alguna vez has sentido que sin esa persona la vida perdía sentido, si te has sorprendido mirando el teléfono 100 veces, esperando un mensaje que nunca llega, si has llegado a perder la dignidad por no perder al otro, entonces sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Este episodio no va de amor romántico, va de adicción emocional, de carencias disfrazadas de pasión, de heridas que piden ser atendidas con el nombre del amor. Va de ti cuando confundes el amor con la necesidad. Porque amar no debería estar doliendo todo el rato. Y si está doliendo todo el rato no es amor, es apego. Y no queremos el apego, queremos amar con un amor adulto. Y hay esa programación antigua que te dice que sin el otro te mueres o que sin la otra te mueres, aunque objetivamente no lo necesites para nada. Si vienes de una infancia donde el cariño era intermitente, tu cerebro aprendió a asociar amor con incertidumbre. Cuando el otro está, te relajas. Cuando el otro se aleja, entras en pánico. Y cuanto más irregular es ese ciclo, más fuerte se graba. Es exactamente la misma lógica que utilizan con las máquinas tragaperras. No saber cuándo vas a ganar te mantiene enganchado. Así es como se convierte el amor en adicción. No te enganchas a la persona, te enganchas al alivio que sientes cuando vuelve. Y entonces lo justificas todo. Los silencios, la distancia, el maltrato emocional, el ghosting, porque lo único que te importa es que vuelva, aunque sea por poco tiempo. Y cuando vuelve respiras y vuelves a sentir que existe. Y eso no es amor, eso es miedo, eso es terror. Y ese miedo mal gestionado se disfraza de pasión. Cuando alguien te hace sentir que no puedes vivir sin él, no te está amando, te está confirmando tu herida. Y cuando tú haces lo mismo, no estás amando, estás intentando no sentir ese vacío. El amor adulto no busca llenar huecos, busca compartir la plenitud, pero para llegar a eso primero tienes que mirar el hueco sin huir. Y ahí está el trabajo real. Mirarte con sinceridad. ¿Cuántas veces has dicho te quiero cuando en realidad querías decir no me dejes? ¿Cuántas veces has aceptado migajas solo por no perder la ilusión de ser querido? ¿Cuántas veces has confundido estabilidad con aburrimiento y drama con amor verdadero? A mí me ha pasado muchísimas veces, porque tu sistema nervioso busca lo que conoce, no lo que te conviene. Por eso repite patrones, por eso te atrae lo que te hiere. Y hasta que no lo ves, crees que el problema está en el otro. Y no es verdad, el problema no está en el otro, no fue culpa de esta chica. Tampoco fue culpa mía. Y sí es responsabilidad mía darme cuenta y crecer y salir de ese agujero. El problema está en la asociación que hiciste entre amor y dolor. Y mientras esa ecuación sigue activa, cada relación repetirá la historia con un nombre distinto.
Cuando empiezas a desactivar esa asociación, hay algo que se recoloca. Empiezas a distinguir entre amar y depender, entre cuidar y salvar, entre compartir la vida y entregarla. Y eso no te vuelve frío, te vuelve libre, porque amar no es perderte en el otro. Amar es poder estar contigo mismo sin miedo a quedarte solo. Tu cerebro no sabe lo que es el amor, sabe lo que es la supervivencia. Y para el cerebro el amor no es poesía ni destino, es química. Es el modo más eficiente que ha encontrado la especie humana para garantizar la conexión, la seguridad, la procreación. Por eso cuando sientes apego no lo haces desde el alma, lo haces desde el sistema nervioso. En el enamoramiento activa una tormenta bioquímica en la que predominan tres sustancias: dopamina, oxitocina y serotonina. La dopamina es la moneda del deseo, la que hace que pienses en esa persona sin parar, que imagines, que planifiques, que esperes. La oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, aparece cuando tocas, cuando abrazas, cuando haces el amor o cuando recuerdas la cara de la otra persona. Y la tercera, la serotonina, regula el estado de ánimo, altera tu percepción de la realidad para centrarte solo en esa fuente de placer. Y hasta aquí no hay nada malo. Así funciona el amor inicial. Te centra, te une y te enfoca. El problema es cuando el circuito se convierte en dependencia. Cuando la dopamina deja de ser una señal de placer y se convierte en una necesidad constante de estímulo. Cuando el cerebro deja de disfrutar del vínculo y empieza a temer su ausencia. En ese punto, el amor deja de ser emoción y pasa a ser compulsión. Ya no amas, te regulas a través del otro. Cada mensaje, cada llamada, cada gesto de cariño funciona como una dosis. Y cuando falta, tu cuerpo entra en crisis. Tu sistema de recompensa, el mismo que se activa con la cocaína o con el juego o con el azúcar, se dispara y se colapsa igual. Por eso sientes ansiedad, por eso sientes sudor frío, por eso sientes palpitaciones, por eso no puedes dormir, por eso te dices, solo quiero verla una vez más. No buscas amor, buscas serotonina. Y el cuerpo empieza a comportarse como un animal asustado que ha perdido el refugio. Que el refugio no es la persona, es la sensación de alivio que genera la presencia de esa persona. Eso es lo que tu cerebro quiere volver a sentir. Y lo más perverso de este mecanismo es que no todos los vínculos activan la misma intensidad. El cerebro se engancha más a las relaciones intermitentes, a las que un día te lo dan todo y al día siguiente desaparece. Esa irregularidad es gasolina para el sistema dopaminérgico. Es el principio de la adicción, la recompensa variable. Nunca sabes cuándo vas a recibir la validación, el mensaje, la atención. Y eso te mantiene siempre alerta, te hace anticipar y te obsesiona. Cada vez que llega una respuesta, la dopamina se dispara como un relámpago. Y el cerebro graba ese instante como una victoria. Por eso vuelves, aunque sepas que te hace daño. Porque cada reencuentro es un premio bioquímico. Esa es la trampa. No te ata el amor, te ata el alivio del dolor. Esto se llama vínculo traumático. El nombre ya te lo dice todo. Vínculo traumático, una forma de conexión donde amor y sufrimiento se mezclan tanto que no sabes distinguirlos. Donde el cuerpo asocia el drama con la intensidad y la calma con la pérdida de emoción. Por eso te parece aburrido alguien que te trata bien, porque tu cuerpo no libera la misma cantidad de dopamina con la estabilidad. Y tu sistema nervioso, acostumbrado al vaivén, necesita esa montaña rusa, hasta que entiendes que la paz no es aburrida, es desconocida. Y ahí empieza el trabajo real. Reeducar tu cuerpo, reeducar tu cerebro para que aprendan a amar sin droga, para que aprendan a sostener el amor estable sin sabotearlo. Y la pregunta del millón, ¿cómo se hace eso? Primero, aceptando que tu cuerpo va a protestar, que el silencio del otro, cuando rompes un vínculo tóxico, no es vacío, es desintoxicación, es mono, es tu cuerpo pidiendo su dosis, la mente buscando excusas, el corazón aferrándose al recuerdo, todo tu sistema te empuja a volver. Y ahí necesitas sostenerte, no racionalizar, sostenerte. Sostenerte quiere decir validar esa emoción, quiere decir que respires, que observes y que te recuerdes que lo que sientes no es un amor que se muere, sino una adicción que se apaga. Y después necesitas enseñarle a tu cuerpo nuevas fuentes de dopamina, el ejercicio, el contacto social sano, la creatividad, el propósito, el movimiento. Y no solo para distraerte, sino para reconstruir tu sistema de placer, para que tu cerebro vuelva a asociar bienestar con vida y no solo con aquella persona. Y cuando pasa el tiempo, no semanas, sino meses, algo se recoloca y empiezas a notar la diferencia entre el amor que calma y el amor que altera, entre el que te da libertad y el que te encadena. El amor adulto no tiene picos, tiene profundidad y no te acelera, te centra. No te enciende el sistema nervioso, te ayuda a regularlo y no te salva del vacío,
te acompaña mientras aprendes a sostenerlo. Y ese amor solo llega cuando ya no buscas llenar el hueco, cuando buscas compartir lo que ya has llenado tú. Y te digo otra verdad incómoda, no puedes tener una relación sana si tu sistema es adicto al caos. Porque cuando el cuerpo asocia amor con tormenta, la calma parece la muerte. Por eso muchas personas sabotean las relaciones estables, porque porque el cerebro no soporta el silencio químico. Y necesitan drama para sentirse vivos, hasta que descubres que la verdadera intensidad no está en el sobresalto, está en la presencia, en poder mirar al otro sin miedo a perderlo ni a perderte, en sentir que podrías estar solo, pero eliges no estarlo. Eso es amar. Y no hay fuegos artificiales, hay fuego lento. No hay dopamina desbordada, hay oxitocina constante. No hay montaña rusa, hay tierra firme. Y cuando llegas ahí, entiendes que el amor real no se siente como un subidón, se siente como casa, se siente como hogar. Nadie nace buscando desesperadamente el amor. Nacemos buscando contacto, un pecho, una voz, un latido. En los primeros años, tu cerebro todavía no distingue entre amor, atención o presencia. Todo es supervivencia. Si alguien te mira, existe. Si alguien te sostiene, estás a salvo. Y si no, el cuerpo se contrae y el corazón late más rápido y el sistema nervioso graba un mensaje silencioso. Si me ignoran, muero. Y ahí empieza la dependencia emocional. Cuando eres súper pequeño, no con una pareja, no, con una infancia donde el amor se dosifica. Y puede que tus padres hayan sido maravillosos, pero de pequeño ya tenemos grabado que necesitamos a los demás para sobrevivir. Si además creces con una madre cariñosa pero imprevisible, pues aprendes que la calma no es estable, que el cariño depende de lo que hagas o de cómo te portes. Si además creces con un padre ausente o demasiado exigente, aprendes que la validación hay que ganarla. Si te gritaron cuando llorabas o se rieron de ti cuando pedías cariño, aprendes a esconder tus necesidades para no ser molesto. Y lo que escondes no desaparece, cambia de forma. Y en la adultez se convierte en ese impulso de complacer, de adaptarte, de anticipar lo que el otro necesita para que no se vaya. Te enamoras rápido, lo entregas todo y cuando el otro se aleja se activa el mismo terror biológico de cuando eras niño. Y no es solo tristeza, es reactividad del primer abandono. La dependencia emocional no la has elegido, te la han programado. Y lo más cruel es que el cuerpo la confunde con amor verdadero. Porque lo que se repite, ya sabes si eres un oyente habitual del podcast de Alberto Cartier, que se vuelve familiar. Y lo familiar se siente seguro, aunque duela. Por eso puedes acabar amando justo a quien no puede amarte bien. Porque su forma de estar y desaparecer reproduce la que en un día fue tu figura de apego. Y aunque racionalmente sepas que no es sano, tu sistema nervioso se siente en casa. Y puede que esa casa sea fría, pero por lo menos la conoces. Por eso la persona estable te aburre, porque no despierta el drama que tu cuerpo asocia a la supervivencia. Y no lo sabes, pero tu inconsciente piensa, si no hay peligro, no hay amor. Cada vez que repites ese patrón, refuerzas la adicción. El cuerpo pide el mismo tipo de vínculo, aunque le vayas cambiando a caras distintas. Y la mente se inventa justificaciones. Nadie me entiende como él. Ella es distinta. Solo con esta persona siento de verdad. Y la historia se repite con ropa distinta. El amor inmaduro te promete intensidad a cambio de libertad y tú aceptas. Porque en el fondo prefieres el fuego al vacío. Porque prefieres sentir algo aunque duela, antes que enfrentarte al silencio de estar contigo mismo. Pero ese silencio es el umbral, es la puerta. Ahí empieza el amor maduro. Para llegar a él tienes que volver a mirar lo que te dolía en la infancia. El niño o la niña que fuiste no necesita una pareja. Necesita ser visto por sí mismo. Necesita que le digas lo que nadie le dijo, que no tiene que ganarse el cariño, que no tiene que ser perfecto, que no necesita hacer nada para merecer amor. Esa es la reprogramación profunda del apego. Y no se hace leyendo libros, se hace sosteniendo emociones antiguas sin huir. Cuando dejas de pedirle al otro que te salve, ahí empieza la sanación real. El amor deja de ser un refugio y se convierte en elección. Tengo clientes que me dicen, me atraen las personas equivocadas. Y no es verdad. Te atraen las que despiertan tu herida. Mientras la herida siga abierta, mientras sigas sin sanar eso, vas a buscar inconscientemente quien la rasque. La solución no está en dejar de amar.
está en amar con conciencia, en reconocer cuando tu cuerpo busca alivio y cuando busca conexión, en saber diferenciar entre el deseo sano de compartir y la necesidad de no sentirte solo. Porque lo que tú llamas dependencia emocional, en realidad es la suma de todos los vacíos no acompañados. Y hasta que no aprendas a acompañarte tú, vas a necesitar que otra persona haga ese trabajo por ti. Y no te estoy hablando de un proceso cómodo, claro que no. Tienes que volver a ese sitio donde aprendiste a callarte. Necesitas revivir la impotencia de no ser visto, de no ser suficiente, pero esta vez sin huir, porque ya eres adulto, ya eres adulta, ya tienes muchas más herramientas. Y tu cerebro necesita nuevas experiencias neuronales para crear esas nuevas rutas. Cada vez que te eliges a ti, en vez de mendigar amor, refuerzas esa vía neuronal nueva. Cada vez que te quedas contigo sin distraerte, el sistema nervioso entiende que la soledad no es amenaza. Y poco a poco, el cuerpo deja de reaccionar como si cada distancia fuera abandono. Ahí es donde el amor empieza a ser libertad. El amor adulto no nace cuando encuentras a la persona correcta, sino cuando te conviertes en alguien capaz de amarte sin perderte. Y eso solo sucede cuando tu seguridad interior ya no depende de otro. En serio, mira hacia atrás con sinceridad. ¿Qué aprendiste que había que hacer para merecer amor? Ser útil, ser buena, no molestar, cuidar, brillar. Lo que sea que hicieras para no perder amor se convirtió en tu estrategia de supervivencia emocional. Pero ahora ya no eres ese niño. Ya no necesitas repetir la estrategia. Ahora puedes amar sin miedo a desaparecer. Y cuando llegas ahí, descubres algo que nadie te había contado. Que el amor no es vértigo, es reposo, que no es un incendio, que es una llama estable que te da calorcito, que no se trata de perderte, se trata de reconocerte mientras eliges compartirte. Por eso la dependencia emocional no se cura evitando el amor, sino aprendiendo a amar desde otro lugar, desde la autonomía, desde la paz, desde la presencia. Y ese aprendizaje no es teórico, se entrena. Hay un momento después de perder a alguien que amaste hasta la locura, en que el silencio pesa más que el dolor. Ya no duele tanto la ausencia del otro, sino no saber quién eres sin esa persona. Ese es el verdadero vacío, el hueco que aparece cuando se va lo que llenaba tu ruido interior. Y no es tristeza. Vale, sí que tiene un poco de tristeza, pero sobre todo es despersonalización, porque tu identidad estaba anclada a una historia compartida, a un nosotros que te hacía sentir completo. Y cuando ese nosotros desaparece, te quedas sin espejo. Miras tu reflejo y no sabes si lo que ves eres tú o lo que el otro hizo de ti. Por eso la ruptura no solo rompe el vínculo, sino que desarma tu identidad. Porque mientras amabas, no solo entregabas tiempo y cuerpo, entregabas significado. Y ahora no sabes qué hacer con todo lo que eras en nosotros. Y tu cerebro, que odia el vacío, intenta llenarlo rápido. Recuerda, idealiza, reinterpreta, le cuesta aceptar que algo fue tan intenso y que ya no esté. Y aparecen las voces. Igual tenía que escribirle. A ver, si cambio esto de mí, seguro que todavía siente. No es amor, es abstinencia emocional. Cuando rompes un vínculo adictivo, el cuerpo entra en shock. El sistema dopaminérgico, que se había acostumbrado a recibir pequeñas dosis de placer con cada interacción, se queda sin suministro. Tu camello se va de vacaciones. Y entonces llega el bajón, la ansiedad, el insomnio, el hambre alterada, pensamientos obsesivos. Tu cuerpo está desintoxicándose del otro. Pero no se trata solo de biología, porque también hay trauma. Y el sistema nervioso no distingue entre una ruptura amorosa y una amenaza vital, un león. Activa las mismas rutas que el miedo a morir. Y por eso sientes esa presión en el pecho y ese vértigo y ese impulso irracional de correr donde no deberías volver. Y ahí es donde la mayoría se rinde, porque el vacío duele más que el drama. Y el cuerpo busca cualquier forma de anestesia, otra relación, trabajo, redes sociales, comida, espiritualidad express, lo que sea, cualquier cosa que tape la herida sin sanarla. Pero cuando te atreves a quedarte ahí, hay algo que cambia. Cuando dejas que el vacío te atraviese sin intentar llenarlo, te das cuenta de que no te mata. Y te das cuenta de que no necesitas estímulos constantes para existir. Que debajo de ese dolor hay silencio. Y debajo de ese silencio hay verdad. Que el vacío, en realidad, es el espacio que queda libre cuando se va lo que no era tuyo. Y ese espacio es el principio de tu reconstrucción. No te lo dicen, pero el proceso de desapego no es olvidar al otro, es recordarte a ti. Es volver a ocupar tu cuerpo, tu mente, tu casa emocional.
Cuando vivías en esa relación, gran parte de tu atención estaba fuera, pensando en qué hacer para que el otro te quiera, para que no se vaya, para que todo esté bien. Y vivir así te desconecta de ti. Y cuando el vínculo se rompe, esa atención se queda sin objeto. Por eso hay un vacío tan grande. Porque toda tu energía está buscando a quién dirigir su amor. Pero esa energía no se destruye. Y tienes que redirigirla hacia adentro. Esa es la transición más difícil. Pasar de amar para sobrevivir a amar para existir. Del te necesito a me tengo. Cada vez que logras quedarte contigo, aunque duela, estás reprogramando tu sistema de apego. Estás enseñándole que la soledad no mata, que el abandono no es real, que puedes sostenerte sin fundirte con nadie. Y esa es la verdadera madurez emocional, poder quedarte en el vacío sin llenar el hueco con ruido. Recuerdo que en mi propio proceso, lo más difícil no fue aceptar que se había ido. Fue aceptar que yo también me había ido de mí. Que llevaba un montón de tiempo viviendo a través de la mirada de otra. Que mi felicidad dependía de sus mensajes, que mis mañanas dependían de su atención y que mis noches dependían de que estuviera. Y cuando lo entendí, sentí una mezcla de rabia, de vergüenza, de tristeza. ¿Cómo había dejado que pasara eso? O sea, ¿cómo podía alguien con todas las herramientas emocionales que tengo yo caer en una trampa de ese tipo? Y ahí apareció la parte más peligrosa, que es la culpa, porque la mente busca culpables y cuando no los encuentra fuera te señala a ti. Pero la culpa no cura, la culpa repite. Y el único modo de salir del vacío es cambiar la pregunta. En vez de ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? Pregúntate ¿para qué he vivido esto? ¿Para qué me ha pasado a mí? Y esa pregunta no justifica el dolor ni lo quita, pero sí que lo transforma, le da propósito, le da dirección y el vacío deja de ser un castigo y se convierte en un espacio de creación. Empiezas a llenar el hueco con lo que eres, no con lo que perdiste. Y ahí descubres una paz que es rara, porque es como si el cuerpo por fin descansara. Y no es porque el amor haya vuelto, sino porque tú mismo has vuelto. Y entonces entiendes que el amor no se pierde, es como la energía, se redirige. Y lo que entregabas fuera, ahora lo utilizas para cuidarte. Y lo que buscabas en el otro, lo cultivas en ti. Y un día te das cuenta de que ya no necesitas cerrar la herida. Porque resulta que la herida ha venido a enseñarte algo, a enseñarte lo que de verdad eres. Eso no se aprende en los libros. Se aprende en el silencio, en la espera, en el día que no puedes más y aún así sigues respirando. Ahí, justo ahí, es donde el vacío deja de doler y empieza a tener sentido. Y lo que antes llamabas pérdida, ahora lo ves como liberación, porque no has perdido a nadie. Mentira, te has perdido a ti, pero tú puedes volver a ti. Y cuando vuelves todo cambia. Y el amor deja de ser una montaña rusa y es una tierra firme. Y no es miedo a perder, es gratitud por compartir. Y ya no buscas esa intensidad, buscas la verdad. Y cuando el amor llega de nuevo y siempre llega, llega limpio. Sin necesidad, sin adicción, sin disfraz. Y entonces puedes mirar atrás sin resentimiento. Porque entiendes que incluso esa historia que casi te destruyó te estaba enseñando a quererte a ti mismo. Que no fue un error, fue tu entrenamiento para volver a ti. Por eso, si ahora mismo estás en ese vacío, no corras. Quédate, escúchalo. El vacío no está ahí para castigarte, está ahí para devolverte a ti. Y cuando aprendes a vivir desde ese lugar, descubres algo que no te había dicho nadie, que es que no necesitas que nadie te complete porque ya eras entero. Solo necesitabas volver a acordarte. Porque eres tú, siempre has sido tú. Cuando atraviesas el vacío y consigues quedarte ahí sin huir, sin distraerte, sin buscar atajos, ocurre algo que es silencioso pero que es definitivo. Y es que descubres que puedes sostenerte, que no te mueres. Y en ese momento empieza la reconstrucción, que no es una reconstrucción romántica en plan Hollywood ni espiritual, es una reconstrucción real, de hábitos, de creencias, de vínculos, de rutinas, de identidad. Y lo primero que cambias es la forma en que te hablas. Antes tu voz interna estaba llena de urgencia. ¿Y si no vuelve? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué no soy suficiente? Esa voz era el eco del niño que buscaba atención. Y ahora la cambias por otra. Estoy aquí. Te entiendo. No pasa nada. Y no es porque todo esté bien, sino porque ya no te abandonas cuando algo va mal. Eso es autonomía emocional. Poder sostener lo que sientes sin huir de ahí. El amor adulto nace de ahí. No nace de dejar de necesitar a los demás, sino de que ya no te pierdes en los demás. Y para llegar a ese punto hay que entrenarlo, porque el amor adulto no es natural, es aprendido. Y se entrena igual que un músculo. Y empieza por lo más básico, la regulación emocional.
Cuando notes que te invade la ansiedad o la urgencia de buscar al otro, no corras a escribirle, respira. Observa qué está pasando dentro de ti. Siente tu cuerpo. A lo mejor es calor en el pecho, presión en la garganta, un nudo en el estómago. Pon nombre a esa emoción. Poner nombre ya le quita poder. Es miedo, es tristeza, es enfado. Quédate ahí. Tu cuerpo está reviviendo una emoción antigua, no el presente, y solo necesita que le acompañes. Esa es la base del trabajo emocional. Estar contigo cuando lo fácil sería huir. Y después recupera tu espacio. Cuando vives pendiente de otro dejas de habitar tu vida. Tu casa se convierte en un escenario vacío y tu agenda en un sitio donde esperas. Y empieza con cosas pequeñas. Vuelve a cocinar para ti. Pon música en casa, la música que te gusta a ti. Sal a andar sin ningún propósito. No lo hagas para distraerte, aunque también te distraiga y está bien. Hazlo para ocupar tu espacio de nuevo. Y después, cultiva tu propósito. Porque la dependencia nace donde no hay dirección. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier amor se convierte en tu brújula. Pero cuando tienes algo que te sostiene, una causa, un proyecto, una pasión, el amor deja de ser un salvavidas y pasa a ser un acompañante. El propósito no cura la herida, pero te da sentido mientras sana. Y sobre todo, redefine lo que entiendes por amar. Porque durante años te han enseñado que amar es darlo todo. Y no es verdad. Amar es darte también a ti. Si para que el otro esté bien tú tienes que desaparecer, no es amor, es sacrificio. Y el sacrificio constante no une, sino que desgasta. El amor adulto tiene límites. Y los límites no son muros, son bordes que sostienen la relación para que no se desborde. Y decir no a tiempo es una forma de cuidado. Decir esto no puedo, esto me duele, esto no lo acepto, no destruye el vínculo, lo limpia. Aprender a poner límites no te hace egoísta, te hace consciente. Porque solo alguien que se cuida puede cuidar sin perderse. Otra herramienta poderosa es la coherencia. No prometas lo que tu cuerpo no puede sostener. No digas siempre cuando quieres decir ahora. No te comprometas desde el miedo a perder, sino desde la libertad de elegir. La coherencia es el cemento de la confianza. Y sin confianza el amor se vuelve cálculo. Y cuando empiezas a practicarlo, algo cambia también en cómo eliges. Empiezas a ver banderas rojas antes de enamorarte. Ya no confundes el interés intermitente con pasión. Ya no te atrae quien te ignora. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Tu energía se vuelve más clara y tu presencia se vuelve más firme. Y de pronto los vínculos sanos aparecen solos, porque ya vibras distinto. Y ahí entiendes que no era el amor lo que fallaba. Era tu forma de acercarte al amor. Y sucede algo curioso cuando llegas a este punto, que el amor vuelve, pero tú ya no lo buscas, que llegas sin ruido, sin urgencia, sin hambre, y no te arrasa, te acompaña. Y esa calma al principio desconcierta y parece poca cosa, hasta que entiendes que eso es exactamente lo que siempre habías querido sentir, paz. El amor sano no te grita, te sostiene, y no te da mariposas en el estómago, te da raíces. No te exige perderte, te invita a quedarte. Y si un día la persona que amas se va, no te rompes. Claro que duele, pero no te destruye, porque ya no llevas dentro la herida del abandono, sino la certeza de tu valor. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.